Listo, Jorge. Vale, gracias, Oscar. Pues nada, bienvenidos. Soy Jorge Sánchez, CEO de Moviliza Academy, y hoy os vamos a hablar de la figura del CISO y cómo va a pasar de técnico a estratega, y lo vamos a ver a lo largo de clase. En primer lugar, estos son mis datos si queréis contactar conmigo. Este es mi perfil. Ahí tenéis mi QR para contactarme por LinkedIn. Y me voy a presentar un poquito así rápido para los que no me conozcáis. En principio, soy agente del cambio con una amplia experiencia en seguridad de la información y también en proyectos, sobre todo en el mundo Agile. También tengo amplia experiencia en gestión de riesgos, liderazgo estratégico en entornos organizacionales, y mi enfoque se centra en guiar a profesionales del sector tecnológico, en este caso especialmente a CISOs, ya que he tenido un tiempo trabajando durante más de 15 años trabajando en este sector, en el sector de telecomunicaciones, diseñando soluciones en una empresa en una empresa francesa, pero que tenía sede en España, que era Alcatel-Lucent. Y el tema que vamos a tratar hoy es cómo ha evolucionado el rol del CISO de pasar de ser un simple técnico a una figura una figura clave en el negocio estratégico. Las áreas que vamos a tratar, pues el desarrollo del rol del CISO, la formación en liderazgo y gestión del cambio del CISO, que eso hay que tocarlo en cuenta a la actual, que tenga que ser facilitador y comunicador en el equipo y en toda la organización para crear cultura de ciberseguridad, que pueda comunicar efectivamente tanto a los usuarios como a gerencia, y además que sea un motor para hacer ese cambio a la cultura cibernética a la que se está migrando. Entonces, vamos a empezar por el principio, evidentemente, y vamos a hablar del CISO, ¿vale? Tradicionalmente, el CISO eh, ha pasado de ser un implementador de soluciones como firewall, IDS, antivirus o una gestión reactiva ante incidentes, ¿vale? Ha pasado de ser un técnico, como tradicionalmente la figura que tiene, para proteger las amenazas externas, con lo cual el impacto que generaba en la organización era prácticamente nulo. Sencillamente era un técnico un técnico reactivo, ¿de acuerdo? Porque no participaba en el diseño o no participaba tradicionalmente en el diseño de soluciones, o sencillamente pues, dependía de alguien, de un jefe de departamento o de un jefe de informática, que lo que hacía era sencillamente técnico para configurar o solucionar los componentes técnicos, ¿no? Pero el CISO moderno actualmente ha pasado de ser técnico a ser un interlocutor clave en la alta dirección. Es más, el CISO está equiparado al mismo nivel que, por ejemplo, un CIO. Lo que pasa es que el CIO lleva la gestión tecnológica, la gestión técnica, sobre todo el diseño de soluciones y la gestión económica, y el CISO es el responsable de la seguridad informática, ¿de acuerdo? Con todo lo que conlleva. Además, es un interlocutor clave en la alta dirección, como he dicho, pasa a ser un técnico a ser un alto ejecutivo, es un asesor estratégico en la toma de decisiones críticas del entorno digital, y además es el protagonista en la implementación proactiva de las medidas de seguridad. Por lo tanto, la figura de CISO de técnico ha pasado a ser un, un ejecutivo de alto nivel, muy cercano a la dirección, ¿de acuerdo? Con una gran responsabilidad. Hay que tener en cuenta que la creciente importancia del CISO ha tenido gran, gran importancia, valga la redundancia, porque además ha tenido tiene mucha labor, sobre todo en la concienciación de la organización en temas de ciberseguridad, en la implantación y en la puesta en marcha de las certificaciones
por ejemplo, la 27.000 de seguridad de la información o el esquema nacional de seguridad, siendo una figura clave para la obtención de estas certificaciones, apoyando, ¿vale?, a los departamentos tradicionales que llevan la ISO, que pueden ser las personas de la 9000, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la importancia del CISO ha sido creciente. ¿Por qué? Además de todo esto, además de las amenazas cibernéticas y la digitalización, ha hecho ser un catalizador de la protección de la cadena de suministro digital, implementando, por ejemplo, controles estrictos en el acceso de proveedores externos, en el acceso a los datos de la información, ya sea un usuario que accede a la red, a invitados de la red, es decir, todo el control y accesos a la red, sobre todo a los datos, a la información. Además, hace auditorías frecuentes, tanto a nivel interno como externo a los socios comerciales, y además es muy importante a la hora de gestionar estas tareas o estas certificaciones, como hemos comentado antes, y además evalúa riesgos de tercero para implantar herramientas dentro de la aplicación. Por lo tanto, su labor es muy importante y va creciendo de forma exponencial debido también al ritmo creciente de las amenazas cibernéticas. Las responsabilidades del CIO, pues básicamente aquí planteamos 4, ¿de acuerdo? Pero puede tener muchas más. La primera que vamos a hablar, una de las responsabilidades del CISO, ¿de acuerdo? Antes he dicho CIO, del CISO, ¿vale?, es la gestión de riesgos. El CISO debe identificar y analizar las amenazas potenciales, evaluando el impacto que éstas puedan tener en la empresa y diseñar estrategias para mitigar estos riesgos. Por ejemplo, en una empresa del sector financiero, el CISO implementa un sistema que identifica automáticamente los accesos sospechosos, lo que permite detectar un intento de fraude antes de que esto ocurra. Es decir, pasa a ser un técnico reactivo, a ser una figura estratégica y crear acciones proactivas para evitar, sobre todo en el caso que he planteado de accesos a un banco, para que puedan tener ataques o fraudes o intentos de fraudes en el sistema. Además, el CISO debe de realizar la gestión holística del riesgo digital, implementando marcos analíticos avanzados como puedan ser algoritmos de machine learning para la detección de anomalías, o sea que ya puede tener ayuda de inteligencia artificial o de algoritmos, en este caso de machine learning. Además, trabaja con análisis forense digital, crea modelos predictivos basados en IA, desarrolla modelos para anticipar vulnerabilidades, coordinación de auditorías periódicas para identificar fallos o crear o identificar mejoras en el tema de la ciberseguridad, implementación de sistemas avanzados, estar al día de las amenazas, crear conciencia cibernética. Además, también tiene otra responsabilidad del CISO, es el cumplimiento normativo, que sería el segundo punto. Hay que tener en cuenta que las empresas están sujetas a normativas, las empresas y las organizaciones, están sujetas a normativas relacionadas con la protección de datos y la seguridad de la información, como el de RGPD, la 27.000, el Esquema Nacional de Seguridad, NIS2, que ha aparecido frecuentemente, hace poquito, ¿de acuerdo? El CISO traduce estas normativas, NIS2, que ha aparecido y es de obligado cumplimiento, por lo menos aquí en España, desde hace poquito, desde enero aproximadamente. El CISO traduce estas normativas en medidas prácticas para asegurar que la empresa cumpla con la ley. Para ello, el CISO tiene que realizar ciertas acciones para que se cumpla estas normativas. Por ejemplo, tiene que traducir las normativas, ¿de acuerdo? Pues las que hemos dicho antes, el RGPD, NIS2, la 27.000, ¿vale?, el Esquema Nacional de Seguridad, en políticas prácticas. Es decir, tiene que hacer la traducción de la normativa, que normalmente viene en lenguaje pues, prácticamente jurídico, lo que estéis acostumbrados
a las ISO, pues viene en ese lenguaje, en prácticas y aplicables e implementables en la organización. Además, tiene que asesorar al consejo directivo para garantizar el cumplimiento del regulatorio y darles la información y ponerlos con toda la información encima de la mesa para que tomen las estrategias y las acciones oportunas. Además, el tercer punto de sus responsabilidades es que tiene que responder ante incidentes, pero no solo de forma reactiva, como antes era un técnico, sino que el CISO debe liderar la creación de un plan de respuestas ante incidentes que contemple la detección temprana de amenazas, la contención rápida del ataque, la comunicación efectiva para minimizar el daño a la reputación de la empresa y la restauración segura del sistema. Un ejemplo destacado es, por ejemplo, pues un hospital. Hemos puesto antes un ejemplo de un banco, un hospital, ¿vale? Pues un hospital puede ser víctima de un ransomware, ¿eh? Pues si un hospital es víctima de un ransomware, puede restaurar, siguiendo el plan de respuestas ante un incidente, sus sistemas totalmente en menos de 6 horas, gracias a un plan de respuesta diseñado por el CISO, ¿no? Y no quedarse sin utilidad, ¿vale? El CISO, además, como ya hemos comentado, en relación con los incidentes, debe adoptar una postura proactiva. Tiene que diseñar planes para la detección anticipada de amenazas, ¿vale? Lo mejor es que no entre la amenaza, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene que diseñar un sistema que blinde todas las amenazas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener claro que una vez que haya, en el caso de que haya, que tengamos una amenaza porque encontramos una vulnerabilidad y para minimizar el impacto, recordemos que la amenaza solo existe si hay una vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Y la amenaza va a venir determinado por la vulnerabilidad y el impacto que produce, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para evitar o minimizar el impacto de esa amenaza, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una contención rápida frente a estos ataques. Además, tenemos que tener un plan de restauración segura de sistemas comprometidos. Y además tenemos que, durante todo el tiempo, tenemos que realizar simulaciones continuas para entrenar al equipo técnico, porque aquí de lo que se trata no es de resolver el tema ante un ataque, hay que evitar que se produzca y en el caso que se produzca restaurarlo lo más rápido posible. Estamos en un estado. Ahora, no podemos tener un sistema caído 6 horas, ¿no? En una organización o un día, ¿no? Antes podría ser, pero ahora no puede ser. Por lo tanto, el CISO tiene que diseñar la estrategia de seguridad. Tiene que tener arquitecturas alineadas con los objetivos estratégicos corporativos y además elaborar estrategias Zero Trust para un control granular de los accesos. Cuarto punto, tiene que fomentar la cultura de seguridad, tiene que crear una cultura de seguridad en la organización, impulsando la mentalidad de seguridad en toda la organización. Por lo tanto, debe de formar periódicamente a los empleados con simulaciones de ataques, campañas internas que promuevan buenas prácticas, además de los técnicos, que tienen que estar capacitados, sino también es el responsable de que toda la organización tenga cultura de seguridad. Un dato interesante que lo da IBM reveló en el año 2022, reveló que el 95% de los ciberataques, el 95% de los ataques, tiene como origen un error humano, lo que resalta la importancia de que el CISO trabaje en la concienciación del personal. Muchas veces viene por ataques no solo por un virus o un correo electrónico o cosas de ese tipo. El correo electrónico lo abres y si lo ves sospechoso lo abres es que eres tonto, tienes que saber detectarlo. Pero muchas veces por ingeniería social, por factor humano sobre todo. El CISO fomenta la cultura organizacional orientada a la seguridad.
desarrollando campañas formativas a los empleados, simulaciones de ataques, pues haciendo los test, utilizando simulaciones, utilizando ingeniería técnica, ¿vale? Para hacer pentesting, ¿vale? Todo este tipo de cosas para detectar estos posibles errores y luego dar a conocer a todas las personas de la organización que esto puede pasar. Además, el CISO debe de facilitar, ¿vale? Tiene que ser un facilitador de la innovación. Ahí falta una vez en la presentación. El papel clave del CISO en la adopción de las tecnologías innovadoras hace que utilice herramientas o tecnologías como el cloud computing, ¿de acuerdo? Que el CISO puede diseñar políticas de acceso y cifrado que protejan la información en la nube, asegurando que los datos estén seguros y cumplan con las normativas pertinentes. Recordar que la normativa en cada país debe de ser cumplida si quieres no tener problemas de tipo sanciones o pérdida de datos o filtrado de datos. Esto permite a las empresas adoptar soluciones en la nube sin comprometer la seguridad. También puede utilizar el Internet of Things, Internet de las Cosas, garantizando que los dispositivos conectados estén debidamente protegidos mediante la implementación de medidas de seguridad robustas. Esto es esencial para prevenir ataques que pueden comprometer la privacidad y la integridad de los datos recogidos en estos dispositivos. También puede utilizar la inteligencia artificial, colaborando en la creación de algoritmos que respeten la privacidad de los datos. Además, implicar esto utilizando la inteligencia artificial, implica trabajar junto a los equipos de desarrollo para asegurar que los modelos de IA manejen la información sensible de manera responsable y ética. O sea, la información que tú le das a la IA va a algún sitio, toda esa información la tienes que controlar, ¿no? Es el que controla toda la información. Y además el CISO debe de participar activamente en evaluación de riesgos en tecnologías emergentes como blockchain, computación cuántica, redes 5G, colaboración con equipos de innovación para incorporar medidas de seguridad desde el diseño, security by design, ¿no? Todo esto, desde el punto de vista innovador, sobre la seguridad de la información, recae sobre sus espaldas. Además, debemos de tener estrategias, sobre todo prácticas, para empoderar al CISO. El CISO tiene que participar en la alta dirección, es más, es un ejecutivo de alto nivel. Debe estar involucrado en la toma de decisiones estratégicas dentro de la alta dirección. No solo es un técnico, le preguntan una cosa, no. Debe de tomar estrategias en la alta dirección, además, debe de alinear la estrategia de la empresa con la seguridad informática. Todo eso, que es súper complicado, lo tiene que diseñar él. Además, no solo asegura que la seguridad de la información sea una prioridad, sino que también permite al CISO influir en la dirección general de la empresa desde una perspectiva de seguridad y puede ser muy interesante su visión a la hora de tomar decisiones estratégicas, tomando en cuenta el tema de la segurización de los datos. Además, debe de ser parte del diseño de nuevos productos o proyectos de innovación, pero desde la fase inicial. En estos diseños de productos, el CISO, ¿vale? Se debe incluir al CISO en las etapas de diseño de nuevos productos, garantizando que la seguridad sea considerada desde el principio. Esto ayuda a identificar vulnerabilidades potenciales antes de que se conviertan en problemas y promueve la creación de soluciones más seguras. Y también otra forma de empoderar, ya hemos visto que participa, es uno más de la alta dirección de la organización, colabora desde fases tempranas en la creación de nuevos productos y servicios que estén dentro del control de la ciberseguridad de la organización. Y además, por último, debe de tener habilidades
y formación en habilidades comunicativas para que de forma clara defina los riesgos a los directivos y no hable solo en lenguaje técnico. Es decir, tiene que poder hablar a nivel técnico, pero ya no es un técnico, ¿vale? Pero también tiene que bajar y explicar estas ideas a los directivos. Es esencial que el CISO traduzca los riesgos de seguridad en términos comprensibles para los directivos y no tienen que ser datos técnicos, ¿de acuerdo? Los tienen que traducir. Una comunicación efectiva ayuda, en este caso, a asegurar que todos los líderes de la organización comprendan la importancia de la seguridad y estén alineados con los esfuerzos para mitigarlos. Por lo tanto, debe de hablar como los líderes de la organización. Tiene que saber hablar de estrategia de la organización y debe de poder comunicar en lenguaje comprensible para las personas o los directivos que toman las decisiones estratégicas de la empresa que lo entiendan y puedan tomar la mejor decisión. Además, tenemos que tener claro las tendencias y el futuro del rol del CISO. Hay que explorar innovaciones y responsabilidades emergentes, como el auge del CISO como un servicio, CISO as a Service, ¿de acuerdo? Que está ganando mucha popularidad, permitiendo a las organizaciones acceder a la experiencia de un CISO sin la necesidad de contratarlo a tiempo completo. Puede ser una figura delegada, puede ser un servicio como un asesor experto, ¿no? Como puede ser un abogado, por ejemplo. Esto es especialmente beneficioso para pequeñas y medianas empresas que buscan mejorar su postura de seguridad sin recurrir a un coste elevado, evidentemente. ¿Por qué podemos tener una organización pequeña, delegar los cálculos de los impuestos, los cálculos económicos de la organización y no podemos tener este servicio subrogado como un servicio a un CISO? Esto puede ser una tendencia al futuro. También podemos integrar herramientas basadas en inteligencia artificial alimentadas por la IA, transformando la manera en que los CISOs gestionan la seguridad, ya que en la tarea más pesada de la toma de datos o de la generación de informes es mucho más cómoda con la IA si controla o supervisa muy bien los prompts. Permite una respuesta más rápida y efectiva ante incidentes de seguridad, mejorando la capacidad de anticipación y mitigación de riesgo, ya que los procesos y los cálculos pues los hace la IA y lo puedes tener controlado. Y además el CISO tiene que ser un líder en ética digital, tanto él como inculcar toda esta visión en la organización. El rol del CISO está evolucionando hacia un enfoque más ético y responsable, más ético y responsable, y además se espera que los CISOs no solo protejan la información, sino que también lideren iniciativas de ética digital, garantizando que las prácticas de seguridad se alineen con los valores y expectativas sociales, promoviendo la confianza entre los usuarios. Con todo esto, podemos tener este resumen, ¿de acuerdo? Que lo podéis descargar del INCIME. Ahí he puesto un QR si queréis descargar el informe del INCIME. Es un resumen bastante interesante y bastante chulo, ¿no? Soy CISO del INCIME, de Chief Information Security Office, ¿de acuerdo? Y cuál es el papel de las organizaciones. Si, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Te encuentras en la disyuntiva de que eres un técnico y te han dado labores de CISO, te pueden haber metido en el jaleo de certificar a la organización en la 27000 y tienes que apoyar esta iniciativa, que puedes contratar a una empresa externa para que te ayude a hacer la auditoría, como puede ser Mobiliz Academy, que también ayudamos a las organizaciones, a los CISOs y a los técnicos, incluso a los departamentos de estrategia a pasar o ayudar a gestionar el trago de la 27000 o el esquema nacional de seguridad. ¿Vale?
pues te partes, eres un técnico y de repente tienes que hacer tareas que son de CISO. ¿De acuerdo? Vamos a leer la diapositiva muy fácilmente. Primero, ¿qué hace el CISO? ¿De acuerdo? Es el responsable de garantizar la seguridad de la información a través de las políticas en ciberseguridad en línea con la estrategia organizacional, tal y como hemos comentado. ¿De acuerdo? El CISO tiene que alinear la estrategia organizacional a través de políticas de seguridad. Para ello tiene unos dispositivos, unas reglas, una forma de trabajar, unas políticas, unas normas, una cultura, todo eso lo tiene, es responsabilidad del CISO. La misión, pues es encargarse del diseñar y establecer una estrategia de ciberseguridad que se integra en todas las actividades y procedimientos de la organización, así como de que se implementen las políticas para garantizar su cumplimiento y seguimiento. Además, debe de promocionar, crear, potenciar la cultura de ciberseguridad y divulgar los riesgos asociados a todos los colaboradores de la organización, incluyendo la propia dirección. Además, la dirección debería de dar ejemplo y debería de potenciar apoyando al CISO, ¿vale? Para realizar estos cambios culturales, cualquier cambio cultural. Además, debe liderar a los distintos perfiles que forman el equipo de ciberseguridad de la organización, marcando los objetivos de departamentos y para que se contribuya al éxito. ¿De acuerdo? Porque puede tener personas en su departamento que sean expertos en un área de la ciberseguridad y cada vez vamos a necesitar más técnicos expertos en un área porque hay ataques mucho más variados. O sea, si la figura del departamento de ciberseguridad va a haber especialistas para solucionar todo esto. ¿De acuerdo? Debe de crear entregables con la estrategia de la seguridad y la política de la ciberseguridad. Además, tiene que tener una serie de habilidades. Aquí están más o menos perfiladas. La verdad es que esta diapositiva que está, repito, en INCIBE, ¿de acuerdo? Que la podéis descargar en Soy CISO, e indica que las habilidades debe de saber evaluar e impulsar la ciberseguridad en la organización. Tiene que analizar la necesidad de incorporar certificaciones estándares, metodologías y marcos de trabajos, así como su implementación. Tiene que analizar y cumplir la legislación vigente en materia de ciberseguridad. Debe de aplicar las mejores prácticas y recomendaciones en ciberseguridad gestionando los recursos requeridos por ello. Además, debe de liderar la estrategia de ciberseguridad en la organización y para ello debe de crear los planes políticas en ciberseguridad. Además, debe de promover la cultura en ciberseguridad entre los colaboradores de la organización desde un punto de vista tanto particular como organizacional. Además, debe de velar por el cumplimiento y mejora de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Y además debe de ocuparse en la comunicación, coordinación, colaboración con respecto a la ciberseguridad con los colaboradores de la organización, tanto internos como externos. Y se debe anticipar a las amenazas, retos y nuevas necesidades en ciberseguridad, creando planes para tal efecto. Y por último, debe de liderar al equipo de ciberseguridad. Todo esto es una plantilla, un resumen que para los que quieran adentrarse y conocer lo que es la figura del CISO, la verdad que está muy bien. Y la podéis descargar con ese QR en la página del INCIBE. Y ya por último, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer un resumen, ¿de acuerdo? Un resumen, ¿de acuerdo? De recomendaciones estratégicas finales, ¿vale? Del papel estratégico del CISO, integración de la ciberseguridad en la estrategia empresarial y dar una serie de tips o preguntas para reflexionar. En principio vamos a dar unas recomendaciones estratégicas finales. Por ejemplo, debe de saber evaluar la arquitectura del equipo de seguridad. El CISO tiene que estar integrado en la toma de decisiones clave de la organización, siendo un alto ejecutivo y tiene que participar en las decisiones estratégicas de la organización.
Debe implementar programas de formación para mitigar errores humanos. Debe de explorar el modelo CISO as Service para empresas con recursos limitados y debe diseñar una hoja de ruta personalizada para garantizar mejoras continuas en la seguridad digital. Su figura, como estáis viendo en la presentación, ¿vale?, va más allá de la gestión de riesgos, debe abarcar la integridad de la estrategia empresarial en su totalidad. Además, el CISO es un actor indispensable en la protección de activos digitales. El rol estratégico es clave para la resiliencia organizacional. Recordad que la resiliencia organizacional es la capacidad de aguante que tiene la organización, en este caso ante un ataque informático. El CISO es vital en la adopción segura de nuevas tecnologías y en las innovaciones y en las implantaciones y las puestas en práctica de estas nuevas tecnologías. Debe de integrarse en la alta dirección para mejorar la capacidad de prevenir ciberataques. Debe de fomentar una cultura de seguridad esencial para reducir las vulnerabilidades internas y debe de realizar, además de todas estas cosas, debe de ser figura clave para la ayuda en el caso de que se obtengan las certificaciones. Por último, para concluir esta presentación, os planteo una serie de preguntas, pues, por ejemplo, ¿cuál será en vuestra organización el siguiente paso, ¿vale? En tu organización, ¿cuál será el siguiente paso en tu organización para integrar mejor la ciberseguridad en la estrategia, mucha reflexión para llegar a un diálogo enriquecedor entre todos los roles de la organización, sobre todo gerencia, para diseñar qué prácticas y pasos futuros vamos a seguir. Pues, en principio, agradezco la asistencia y podemos tener abiertos los micros por si alguna persona tiene alguna duda. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Ya sabéis que los que queráis participar podéis participar, como lo dice Jorge, vía webcam y micro, o simplemente micro si así lo deseáis. Pero lo vemos más conveniente porque podéis hablar con Jorge presencial aquí, aprovechando que tenemos un par de minutos más. Vamos, Jorge, a levantar la mano en el iconito de reaccionar para ir abriéndole los micros. Vamos a activarle los micros a la gente, Jorge, para que ellos puedan ir activando. A ver si tenemos algunas dudas. Dice Ibar, ¿se podrá compartir la PPT? Sí, lo podéis pedir, la PPT se comparte, sí, sí, no hay ningún problema. No, la pondremos a disposición en redes sociales o me la pedís directamente y os la hago llegar, no os preocupéis, no hay problema. Vale, perfecto. Animaos, tenemos un par de minutos más con Jorge, así que aprovechar, no dejéis pasar las dudas y preguntar. Si lo podéis hacer en el chat, donde dice chat preguntas, o podéis participar alzando la mano en el iconito reaccionar, levantar la mano y le vamos abriendo el micro. Así que aprovechar, tenemos un par de minutos más. Vamos a ver, Jorge, ¿quién se anima? Bueno, A pues ver, mientras... Sí, dime, Oscar. Raúl, ¿te animas a hablar con nosotros vía micro? Raúl López, que nos ha hecho una pregunta. Mira, Ujú. César se ha animado primero que Raúl. Raúl, si te animas también puedes participar. César, actívate el micro que ya te he dado el permiso, ¿vale? Tú mismo en activar el micro. Listo, muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo y muchísimas Adelante. gracias por la información. ¿Se me escucha, no? Sí, Sí, perfecto. perfectamente, César. Jorge, una pregunta y sabiendo que actualmente ha habido cambios en la ISO 27001, que actualizaciones, ¿qué recomendaciones como un CISO debería asumir con estos cambios y cómo esos cambios deben ser comunicados a la alta dirección?
Eso está en la normativa. O sea, si tú quieres cumplir la 27.000, es una normativa y está todo tabulado y todo pactado en la normativa. Te lo dice. Hay una serie de normas y tú tienes que definir en primer lugar, como CISO, junto con la organización, que el alcance de esa 27.000, si es parcial, si es total, y a qué sistemas y a qué datos y a qué información va a ser participativo. Entonces, en base a eso, tienes que implementar la normativa que tiene que cumplir una serie de controles que tú vas a decidir lo que vas a cumplir, ¿vale? Estos deben de tener un mínimo de controles, repito, está en la normativa para crearlas. Y una vez que ya lo tengas claro, empezar a trabajar activamente. Lo puedes realizar a través de tirando de pulmón, ¿de acuerdo? Y sacarte la normativa o apoyándote en una empresa externa una organización externa que te ayude sobre todo a la parte, en las primeras fases, en la parte de implantación, ¿no? Como en cualquier nueva línea de trabajo o nueva línea de certificación, ¿no? Además, puede ser que te tengas que capacitar en la obtención, en saber lo que es la 27.000. Eso, por ende, tienes que saberlo porque es parte importante. Debes de saber o certificarte o tener conocimiento en lo que es en la figura del CISO actualizado, ¿de acuerdo? Que de hecho ahí en la diapositiva que tenéis en PCB tenemos un curso de CISO, ¿de acuerdo? Recordar que yo soy trainer de PCB y tenemos un curso de CISO de reciente creación, ¿vale? Ha aparecido este año, solo tenemos acabamos de realizar la primera convocatoria, la primera que ha aparecido nueva este año, te tienes que certificar en 27.000 y tienes que alinearte con el departamento que lleva el tema de las ISO y sobre todo tienes que tener poder de decisión a la hora de realizar todas estas tareas, porque si tú dices que eres un CISO, pero tienes que tomar, las decisiones las toman por ti, tú no eres un CISO, eres un técnico, tienes que ser CISO y ser figura estratégica en la alta dirección para tomar estas decisiones. Es que no hay más. Muchísimas gracias. Vale, a ti, César. Muchísimas gracias, César, por participar. Bueno, me ha comentado Raúl que le va un poco mal el micro, así que Jorge, esta es la pregunta. Nos dice, debido a la reciente transposición de la directiva NIS 2 en España, ¿se tiene previsto algún tipo de certificación o examen oficial para los CISOs, al igual que se hizo con los delegados de protección de datos? Sí que hay. De hecho, tenemos otra certificación de NIS 2 en Moviliza que ya llevamos varias ediciones haciéndola. De hecho, sí que hay. Y la tenemos en catálogo y en portfolio de producto. Es decir, que puede optar a ella a través de Moviliza Academy. Trabajamos con PCB, como sabéis, ¿no? Tenemos certificaciones de 27.000 oficial, tanto auditor como implementer, y tenemos certificaciones de NIS 2 también, y tenemos certificación de CISO, y próximamente vamos a sacar la certificación de la ISO 4200, que está alineada con la inteligencia artificial. Sí que hay, de hecho ya hay, y hay certificaciones con NIS 2. E incluso podemos ayudar a las organizaciones a que se puedan certificar con NIS 2. Y con Dora también tenemos certificaciones. Perfecto, si tenéis algunas dudas más, podéis participar vía micro o podéis dejarnos las preguntas en el chat. Animaos que tenemos un par de minutos más con Jorge, no dejéis pasar la oportunidad. Estamos en vivo y luego podrán ver el vídeo y la presentación, pero no va a ser lo mismo que poder aclarar todas las dudas con el experto que es Jorge. Así que los animo a participar. Vamos a ver si se sigue animando la gente por preguntas o levanta la mano. Vamos a darle un par de minutos a ver quién tiene más dudas y si no, pues Jorge, muchísimas gracias por esta presentación. Pues gracias a vosotros. He hecho una presentación un poquito yendo al grano, ¿no? Porque podríamos estar hablando de la figura del CISO
horas, ¿no? Pero básicamente para que la gente tenga concienciación, para tú que eres, si te encuentras en el caso de que eres un técnico y vas a evolucionar a CISO, que sepas que a lo que te metes y que vas a saltar cualitativamente y no vas a trabajar de forma reactiva, sino que vas a trabajar de forma proactiva, vas a pasar del nivel de trincheras a nivel de estrategia. Y ahí pues os dejo pues mi perfil de LinkedIn, Moviliza Academy tenéis toda la información, mi correo, mi teléfono, dentro de Moviliza tenéis el teléfono, el curso de CISO que está orientado a esta presentación a CISO, pero recordar que también tenemos formaciones en DORA, NIS 2, 27.000, ¿de acuerdo? 22.301, 31.000, todo lo que es relacionado con gestión de riesgo, seguridad de la información, lo tenemos todo y también a nivel organizacional os podemos ayudar a la obtención de las certificaciones. Pues no sé si queda alguien más que preguntar algo. Pues mira, no se han animado más, parece que ha quedado todo claro con esas dos consultas que nos han hecho. Muchísimas gracias César, Raúl y a todos los asistentes que estáis aquí. Ya sabéis, dejarnos siempre en las listas blancas porque este no es el último webinar con Jorge, vamos a seguir haciendo más webinar. De hecho, también tenemos uno con su compañero que estamos programando con Jorge Do, así que estar muy atentos. Y Jorge va a hablar de NIS 2, que aquí habéis preguntado, mi compañero Jorge Do va a hablar de NIS 2, que habéis preguntado por NIS 2 y va a ser un monográfico de NIS 2. Pues, os debéis apuntar, ¿no? Que ya que habéis preguntado en esta presentación. Pues nada, muchísimas gracias Jorge y estamos atentos para los próximos eventos que tengamos a continuación. Hasta luego.